noches, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias por esta cena. ¿Cómo se imagina usted el gobierno que va a empezar ahora el 10 de diciembre? ¿Cómo lo imagino? Ya es conjetural, porque digamos, a hoy es una incertidumbre saber quién va a ser ministro o no. Se manosean muchos nombres. Hay algunos nombres que son subidos y bajados 2 o 3 veces en el día. Y hay una sensación como que desde que volvió de Cuba, la doctora produce una suerte de ofensiva política que algunos, digamos, no es que no esperaban, sino que tal vez tenían ilusiones de algún tipo de modificación. Es decir, usted habrá escuchado, colega, de muchos que decían, yo la llamo la doctora, ¿no? Pero la doctora viene en el fondo para dejar la política, se conforma simplemente con el desplazamiento de Mauricio Macri, haberle ganado a Mauricio Macri y que ya no quiere gobernar. Me parece que había una especie de expresión de deseos muy grande de mucha gente que no podía concebir que la doctora les había ganado. Y todavía muchos no terminan de asumir que fue la doctora la que les ganó. Razón por la cual a veces voy a lugares y me preguntan, ¿y le parece que ella va a influir en las decisiones? Pero muchachos, por favor, ¿cómo no va a influir en las decisiones si la que ganó fue ella? Si en los 2 millones de votos de diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, hubo 2 millones de votos, de los cuales 1,5 millones de esos votos fueron de la provincia de Buenos Aires. 1 millón solamente de la tercera sección electoral, que los votos son directamente de la doctora. Y llega, qué sé yo, que me parece que es lo más serio, cómo se va, digamos, a dar esta especie de, no confrontación, pero sí confrontación en la práctica política, entre una Argentina periférica, marcada sobre todo por la provincia de Buenos Aires, el conurbano, algunos sectores importantes del peronismo del norte, con lo que yo llamo toda una Argentina blanca, que es esa Argentina que llenó todas las últimas concentraciones a las que llamó Mauricio Macri, y que Mauricio Macri se va hoy del poder casi aliviado y feliz, con un 40% de apoyo. Ahora empieza otro esquema que seguramente usted me va a preguntar, que tiene que ver cómo se va a unificar o administrar ese 40%. Pero acá es un juego de dos que no terminan de asumirse. Los que no asumen que la doctora ganó y que buscan recovecos o atajos para tratar de fundar el albertismo, que no existe el albertismo, existen los amigos de Alberto, que, bueno, muchos creen que es el albertismo con los gobernadores, todas unas palabras que da una imagen de robustez feroz, y los sindicalistas porque aparecieron fotografiados y demás, y no están así, ¿no es cierto? Ese sector de la Argentina periférica, que tuvo casi el 50%, tampoco asume que Macri, con el gobierno que hizo, tenga todavía un 40%. La verdad que hay dos
franjas mayoritarias muy importantes que uno de pronto subestima la capacidad y la fortaleza del otro. Yo suelo decir que en la Argentina los estadistas se purifican a través del fracaso del que lo sucede. Por tanto fracaso, porque casi todo en la Argentina termina mal, con el tiempo uno idealiza antecesores como si fueran, cada vez, cuanto más tiempo pasa, parece que son más mejores grandes. Son. Cuanto más tiempo pasan, mejores son. Desde Frondizi, ahora viene la recreación de Alfonsín, todavía la de Menem no ocurrió, pero siempre uno se purifica con el fracaso del que viene. Es una interpretación un poquito más rebuscada de lo que decía Perón. Perón decía, no es que nosotros somos buenos, los que vinieron son peores. Y es una característica. Es decir, con este nivel de interpretación, Macri, para purificarse, tendría que esperar los porrazos y las minas antipersonales que puede pisar el que lo sucede. ¿Cómo yo imagino que va a ser este gobierno? Si son inteligentes, cosa que creo, no va a haber litigio. El litigio que se trató de evitar, es decir, la oposición al Frente de Todos, que percibía que en esa propuesta del peronismo se encerraba un conflicto, intentaba adelantar ese conflicto. Y ese conflicto no se adelantó. De pronto, si las elecciones hubieran ocurrido 30 días más adelante, a lo mejor ese conflicto que algunos ahora empiezan a descubrirlo, se hubiera desatado. Pero esto no fue así, no se desató. Todos esperaban que, un litigio entre la doctora y Alberto que podía darse por la composición interna que tiene el Frente de Todos. Son proyectos en la práctica distintos, unificados al solo efecto de vencer. Es decir, la estrategia del macrismo consistía en 2, 3, 4, 5 peronismos. Enfrente se encontraron con una bicha que conocía bien de todo esto, que tenía un cierto juego de perversidad, y a ese intento respondió con una unificación. Ahora, por supuesto que dentro de esa unificación hay proyectos distintos. Hay proyectos, yo suelo decir que la doctora arrastra un frepacito tardío, se arrastra una especie de ficción del progresismo. Justamente, después de la elección transcurre esta estudiantina de Puebla que nos llenó de pronto de un súbito antiimperialismo también, y justamente mientras se daba eso, la libertad de Lula, el episodio de Bolivia, y llevó quizás precipitó algunas diferencias y algunas equivocaciones que pudo haber tenido el presidente electo, que motivaron un cierto desgaste prematuro en él, ¿no es cierto? Una consulta, Jorge. ¿Usted cree en esta posibilidad de un presidente sujeto a una vicepresidenta? ¿Le parece que esto es sostenible? Si es sostenible, es una invención. Digamos, la doctora en esto fue absolutamente inteligente. La inteligencia de esta medida no residía en el hecho de designarlo a Alberto Fernández como candidato a presidente. La inteligencia radicaba en ir ella de segunda, que era una manera de ser sin serlo. Es candidata y simultáneamente no es candidata, y pone de candidato
a alguien que representa de por sí una autocrítica, porque todo lo que le podían decir a ella ya se lo había dicho Alberto en su temporada de opositor, ¿no es cierto? Eso, la verdad que le funcionó, y funcionó muy bien. Por supuesto que esta pregunta que usted me hace se la hacen todos. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Él dice de pronto, 0 injerencia va a tener mi gobierno. Y los que más o menos tienen un poquito de información saben, qué sé yo, no se puede ser tan salvaje y contar lo que le dijo respecto de un funcionario que querían promover. A ese no lo quiero ni de chofer. Quedó claro el mensaje. A otro que también sonaba para destinos maravillosos, de pronto dice, la palabra es me perjudicó en el 2015, me perjudicó en el 2017, ¿me lo querés traer de nuevo? Digamos. Y ejerció un poder de veto real. Y todo aquel que pensara que ella estaba en una especie de renunciamiento para ir, qué sé yo, ceder posiciones, en los últimos días se sorprenden con que con 2 o 3 movidas se quedó con todo el Parlamento. Es decir, se queda con el control total de la Cámara de Senadores, con el control de diputados, donde está su hijo, la provincia de Buenos Aires y muchos gobernadores que, por supuesto, empezaron a reportarse también a ella. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo, si fuera Alberto, si yo fuera asesor de Alberto, lo último que le aconsejaría es entrar en litigio. Los dos tienen que ser inteligentes y ver, en un momento en que reciben una torta no precisamente muy dulce y muy agradable, no van a tener conflictos internos. ¿Le sorprendió esta transición? ¿Esta? Sí. No es que me sorprendió, me pareció abrumadora por lo larga, porque en realidad la transición comenzó el 11 de agosto, cuando Mauricio Macri, el ángel exterminador, con horrible información, esto de lo más imperdonable que muestra la magnitud de un fracaso, la carencia informativa de creer que iba a una elección donde podía perder solamente por un punto y que tal vez podían cambiar la situación, y con una sensación de que la economía empezaba a mostrar sus primeros síntomas favorables, y bueno, y pasó esa sorpresa de 11 de agosto, que esa sorpresa de 11 de agosto deriva después en un comportamiento político distinto de Macri, que adopta una serie de determinaciones que se contradecían con toda la de su campaña electoral anterior. Es decir, cuando descubre, digamos, la teología de la política, descubre esa cosa medio religiosa que tiene el líder y esa pues necesidad que pueden tener las sociedades de identificarse con una persona. Según mi información, probablemente mala, en esto tuvo mucho que ver el rabino Berman, que le habló de Spinoza y le dijo, lamentablemente no lo podemos contratar a Spinoza porque murió en el siglo XVI, pero hablaba de esta cuestión de la política y de la cuestión del líder y esta cosa casi religiosa. Y también Pablo Abeluto, que el día que convoca Brandoni y Campanella a ese acto, también va Abeluto y ven, y le pareció que había un clima distinto
no Pirandello, no eran personajes en busca de un líder, había gente que estaba ahí, que esperaba otra cosa, y ahí, bueno, se armó todo esto que lo llevó a esos 40 puntos que generan un problema ahora también en esa organización política, con nuevos invitados a la mesa y con un Mauricio Macri que se ve a sí mismo preparado para ser el jefe de la oposición. Y jefe de la oposición que va a tener que compartir quizás cubiertos con otra gente que también tiene sus ambiciones, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, y con los radicales que tienen ganas ya de no tomar tantos caramelos de madera, sino que lo que quieren es formar parte de las decisiones. La política en la Argentina se pone muy interesante, creativa, en un momento donde, bueno, las palabras para describir la gravedad, por supuesto, abundan y están en todos los medios de comunicación. ¿Por qué cree que Alberto Fernández no muestra la carta de economía? ¿A qué atribuye eso? Porque tal vez no la tiene todavía muy clara. Tal vez, qué sé yo, para mí sería medio tristón si la esperanza y la sorpresa que él puede llegar a dar la represente, por ejemplo, Roberto Lavagna. Roberto Lavagna, que era, según mi información probablemente mala, el preferido también de la doctora. Y Alberto Fernández, como todo peronista, tiene él también este estilo de conducción basado en los 3 pasos que hablábamos recién en la mesa, ¿no? La información, la decisión y el efecto sorpresa. Información para que no te pase lo que le pasó a Macri en las PASO. Un presidente tiene que tener la mejor información y no tiene que tener un grupo de colaboradores que estén aterrados por la posibilidad de tirar malas ondas. Es decir, no. La información tiene que ser veraz, concreta, para tomar una decisión. Cuando se toma la decisión, hasta las últimas consecuencias. Es un problema para este muchacho porque de pronto elige a alguien, cree que está así elegido a alguien y de pronto no es así, se caen. No quiero hacer nombres porque están en todos los medios y de pronto hay tipos que todo el mundo les cuenta que van a hacer, que uno habla con ellos y dijo, todavía no me dijeron nada. Hoy mismo a un muchacho que estaba absolutamente seguro que iba a ser el ministro, hoy lo bajaron y todo se mantiene en una especie de misterio y nadie es tan imprudente como yo para hablar claramente de qué es lo que ocurre, que hay desinteligencias. Y en economía, todos saben, esto sí, la Culfas, Todesca, Nielsen, aparece ahora un tapado que supuestamente es el nuevo genio, que es Martín Guzmán, y todos dicen que en el fondo a quien esperan es a Roberto Lavagna. Que sea Roberto Lavagna la esperanza, a mí no, personalmente no me entusiasma mucho. Pero también lo que dice es cierto, y usted me hablaba de la transición, le exigen que tenga ya un candidato y sabe que no pueden largar un candidato porque se lo masacran. Se lo desgastan, hay que evitar ese prematuro desgaste. Yo hubiera hecho otra cosa en esta transición. Yo hubiera presentado un ministro por día, lo hacía dar conferencias de prensa y le ocupo todo el espacio, por lo menos hasta llegar al 10 de diciembre, con la iniciativa. Pero así es medio
como una nebulosa total y aparte larga. Y es la peor época, porque el que se va no puede tomar decisiones, ya se despide, y el que viene tampoco tiene ningún atributo para tomar ya decisiones, y el desgaste continúa, ¿no es cierto? El desgaste continúa y la gente ansiosamente necesita respuestas, todos quieren saber qué es lo que va a pasar. Y hay muchas cosas y hay muchos temores que no se dicen, que ni siquiera como imprudencia yo lo voy a poner en la mesa, ¿no? Hablemos un poco de la regeneración institucional. ¿De la? Regeneración institucional. Me parece como planteo absolutamente optimista. ¿En serio? Sí, me parece muy optimista porque, digamos, como está la Argentina, que tiene su fragilidad institucional, pero comparativamente al lado de lo que pasa con nuestros países vecinos, casi tenemos una situación de cierta tranquilidad. No tenemos el caos de Chile, las cosas desgraciadas que pasan en otros lugares. No tenemos nosotros, qué sé yo, un conductor del nivel de marginalidad política que tiene quizá nuestros vecinos más importantes. Nos quejamos igual. Y me parece que esta tranquilidad, incluso con la fragilidad institucional, nos tiene que permitir por lo menos respetar el nivel de los dirigentes sociales que hacen un trabajo excelente en materia de contención popular. Creo que también hay que reivindicar el rol de la Iglesia, de los evangelistas, de muchos dirigentes que hacen que entre tanto padecimiento todavía no llegue la situación a la que llegó en otros países. Pero no creo que haya una regeneración institucional muy fuerte. Son palabras muy lindas para alargarlas de pronto en alguna entrevista de cable y uno más o menos con cara seria. ¿No viste? Todos los políticos cuando hablan vivimos con una cara que es casi, te diría, adecuada, que no le crees absolutamente nada. Yo sinceramente creo que yo tengo puntos en común con los liberales. Yo les digo a los amigos liberales que como están, van a tomar el poder en la Argentina en el 3128 más o menos. ¿No es cierto? Yo creo que se impone, te lo digo a todas partes, y aprovecho para decírtelo ya, digamos, no hay otra forma que la economía de mercado. Digamos, la economía de mercado en el marco de un sistema capitalista es algo que no se tiene que discutir y que no se le puede discutir más en ningún lado. Uno de los grandes problemas que puede tener la doctora, con la cual yo discrepo, así como le reconozco cierta superioridad en materia de ingenio, me parece que desde el punto de vista teórico es un desastre. Es un desastre, por ejemplo, al creer que el macrismo fue neoliberal. Digamos, es darle un atributo que no tiene. Como creer que cree ella, y lo dice, que el proceso militar en la Argentina también fue neoliberal. Digamos, yo no sé qué es lo que entienden como neoliberal. De pronto, si uno traduce en concreto en argentino básico, es la gestación de una buena economía de mercado, que me parece que es importante, y que la puede hacer desde un lugar que tiene que ver con el peronismo, y a veces a los amigos liberales yo les recomiendo casi de corazón, muchachos, anótense en el peronismo. El peronismo es la ideología del poder.
con una característica: el poder signa las claves de la ideología. Si tenés que privatizar, privatizás, y si tenés que estatizar, estatizás. Depende lo que sea más o menos la receta del momento. No hay principios que sean muy de hierro. Hay solamente 3 principios, 3 códigos que son fundamentales para aplicarlos en esta sociedad. La justicia social. ¿Y qué significa la justicia social? Un pueblo nutrido, un pueblo educado, con viejitos que puedan tener sus remedios. Y yo he dicho, y alguno me lo recordó, yo hoy agarraría las ideas de López Murphy, las ideas de Kachanowski, la de Melconian, la de Horacio Liendo, y le sumo el poder del peronismo, y creo que este país estalla positivamente en 2 meses. Me gustaría preguntarle por la justicia. ¿Qué te puedo decir yo de la justicia que no te lo digan todos los periodistas que siguen todas las causas? Digamos, es muy banal que el tema de la justicia se sostenga tanto en relación con el ejercicio del poder. Que cuando estaba el macrismo en el poder, los que corrían con las causas eran todos los muchachos que, bueno, muchos de ellos están presos y demás. Me parece que sería una gran torpeza que ahora el tema de la justicia se enfoque en las 92 causas que en el estudio de Pérez Chiada manejan de Mauricio Macri. Que de esas 92 causas puede haber 3 o 4 que son serias y como para recomendarle un buen abogado o un trabajo muy sistemático. Cuando no tenés el poder, las 90 causas son serias. Digamos, eso es lo que me parece que tal vez tendría que legislarse de algún modo. Si vos decís, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo haría? Y casi arbitrariamente, yo a un presidente le doy inmunidad. Un presidente, alguien que fue presidente de la República, por actos administrativos, tener que ser perseguido por cualquier irregularidad que, qué sé yo, pueda haber cometido un secretario de Estado. Ahora, si directamente de la política lo tomamos eso simplemente como base de un imaginario, estamos complicados. Yo sinceramente no trato, yo suelo decir que yo al caído, al que está mal, nunca le pego, ¿no es cierto? Nunca lo castigo. Hoy lo recomendable sería ir a mirar a aquel que dejó el poder, qué cosas puedo reprocharle. No me parece que sea lo mejor. Y la justicia, y bueno, hay algunos que terminaron mal en este último año. En los últimos 2 años que pudieron haberse cometido. Hay algunas cosas que se van a hablar muchísimo. El manejo de alguna justicia, la formación de una mesa que manejaba algunas cuestiones de justicia y se van a llenar páginas, se va a ver muchos programas al respecto, porque a eso va a haber que ponerle un punto final en algún momento. Ahora soy consciente de las cuestiones que están pendientes. Si ustedes me dicen a mí, si el peronismo, si el nuevo gobierno va a ser una especie de ministerio de la venganza, como por ahí se dicen, yo sinceramente no lo creo. Eso no lo creo. Lo que sí creo, y esto es para discutirlo, que el gran problema que tienen representantes del gobierno que se va son sus propios pares.
pares empresarios que quedaron muy enojados. Y esto es algo que no tiene mucho que ver ya el gobierno nuevo. Ahí quedó mucho rencor. Y si yo hay algo que verdaderamente le reprocho al macrismo, es no haber sentado las bases de una economía de mercado que nadie mejor que ellos estaban preparados para gestarla, porque tenían absolutamente todo a favor. Y hoy, como en la novela de Mario Vargas Llosa, cuando dice a cada rato, ¿dónde empezó a joderse el Perú? ¿Dónde empezó a joderse el proceso macrista? Y no tiene sentido discutirlo. Última pregunta, Jorge. Me es inevitable interrogarlo sobre cómo ve el caso de Alperovich. Ya que estamos en Tucumán. Mire lo que me tira en Tucumán. La verdad, yo podría decirte, colega, que no tengo la suficiente información como para hablar. Y con eso elegantemente tiraría la pelota afuera, trataría de generar un aplauso y me voy, ¿no es cierto? Pero no me cierra el caso. Soy muy sincero, y esto como periodista lo digo, con los datos que tengo, con los datos que leo, me quedo con hambre. Es como que recién me diste la entrada. Me falta el plato. Quiero saber un poco más. Y cuando quiero saber un poco más, la cosa no me cierra. Lo que sí te puedo decir, que se aclare lo que se aclare, Alperovich está perdido. ¿Entendés? ¿Vos conocés el cuento El muerto de Borges? A ver. Otálora se llamaba el personaje, dice. Le dimos el poder, la gloria, la fama. Total, estaba muerto. Es el cuento El muerto de Borges, que se lo recomiendo. Alperovich, por más que vaya a la justicia, por más que yo no conozco algunas de las cosas que andan por ahí, está políticamente terminado. Porque acá hubo dos grandes revoluciones, que son las que yo verdaderamente tomo como revoluciones. La revolución de la comunicación. El mundo es muy distinto al que me tenía a mí de chico. Yo me acuerdo haber comprado una casa porque tenía teléfono. La primera casa que yo me compré, ¿no es cierto? Que tenía teléfono, que era una cosa, lo que era la cuestión de la comunicación, que cambió absolutamente todo. Esa fue la única revolución triunfante. Ni el marxismo, ni el fundamentalismo, ni la ninguna revolución funcionó, todas fracasaron. Esa es la que funcionó. Y la otra gran revolución, que me parece que es ante la que hay que hincarse, es la revolución de las mujeres. Que esto cambió a los tipos que tenemos la edad que tengo yo, por supuesto que nos cambia completamente todo. Yo digo en broma que a mí esta revolución del feminismo hasta me obtura mi carrera de cantante de tangos. Porque hay muchos tangos que ya no puedo cantar más. Yo no puedo cantar más. Tomo y obligo, mándese un trago de las mujeres, mejor no hay que hablar. No puedo decir eso. ¿Entendés? Todo lo que tiene que ver con una cultura que uno se formó es una cultura hoy desdeñable. Y a mí me parece muy bien ese espacio y esa conquista de la mujer. De pronto, esto yo lo sigo desde el primer caso que me conmovió, que es el de exdirector del Fondo Monetario Internacional. Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, que yo lo conocí en Francia, una inteligencia, un tipo destinado a ser el gran estadista francés, un tipo casado con Anne Sinclair, una de las mujeres más refinadas, ricas,
poderosas. Ese tipo que terminó en la persecución de una mucama en un hotel de Nueva York y terminó con su puesto, terminó con absolutamente todo. Esto, digamos, en Francia tienen un concepto que es el depredador, que es una especie de tipo depredador sexual. Yo no sé si esa cuestión se puede atribuir a un personaje como el que vos me preguntás y vos lo conocés mucho más que yo. Me da mucha lástima un tipo que fue 12 años gobernador, que haya perdido su poder, que haya llegado a un nivel de decadencia que casi te diría es más que para una obra de teatro. Es un tema para Shakespeare. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Clemente Babot a entregar un reconocimiento al señor Jorge Asís. Adelante, por favor. Pero muchas gracias, muy amable, muy amable. Pero muchísimas gracias,